¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, muy cortito porque tengo dos invitados para charlar en el día de hoy, pero muy cortito lo que les voy a decir. La verdad que me alegró mucho los anuncios del otro día de la señora Presidenta de la Nación, como argentino, y porque obviamente muchos de nuestros compatriotas van a recibir estos beneficios. Pero por el otro lado también debo decir que afortunadamente también la Presidenta de la Nación se dio cuenta o reconoció que en la Argentina hay inflación. Porque haber dado este 40% de aumento a las asignaciones y todo lo que ya sabemos, me parece que es tácitamente reconocer una situación que es real y que el gobierno no quería reconocer, como ahora este nuevo índice de precios del 1.8%, que la verdad no se la cree nadie. Aquellos que van al supermercado, ni hablar el que se quiso comprar ropa en el último mes, realmente se hace muy difícil y es realmente muy costoso. Pero a pesar de este 40%, seguimos muy retrasados con las asignaciones familiares y con los planes sociales que el gobierno otorga. Todavía hay mucho atraso, porque si usted se pone a analizarlo, son entre 150 y 200 y pico de pesos. Y hoy yo le preguntaría a usted con 200 pesos qué hace cuando va a un supermercado, cuando va al almacén, ni hablar cuando va a una farmacia. Pero, en definitiva, bienvenido esto que acaba de hacer la Presidenta, más allá de que se olvidó de los jubilados como siempre, pero también es bueno rescatar que se ha acordado de que en la Argentina, o ha reconocido, hay inflación. Por otro lado, los dos referentes que más están caminando hoy, más allá de que UNEN, y ahora voy a hablar un poco de UNEN, se sigue consolidando, o tratarse de consolidar, más allá de Carrió, porque ustedes saben que tengo con respecto a Carrió una posición que respeto mucho su coherencia, respeto mucho su honestidad intelectual, su honestidad en todo el concepto de la palabra honestidad, pero realmente creo que no se hace política permanentemente denunciando a todo el mundo y después teniendo que ir a los tribunales, como le pasó con Duhalde, a pedir disculpas. Me parece que esto no es así. Pero más allá de esto, tanto Daniel Scioli sigue recorriendo distintas provincias de la Argentina, al igual que Sergio Massa. Parece que baja uno de un avión, sube otro a otro avión, porque parece que se estuvieran siguiendo en las provincias. Como es de público conocimiento, Sergio Massa esta última semana estuvo en la provincia de San Luis, primero el día domingo y después el día lunes estuvo por San Juan. Sergio Massa también en este pasado día jueves estuvo recorriendo la provincia de Misiones, allí en el noroeste argentino. Así que los dos candidatos, uno netamente del Frente para la Victoria o del peronismo, digamos, oficial, más allá de que muchos de los kirchneristas no lo quieren dejar pasar a Scioli, y Sergio Massa, que encarna una parte del peronismo, están caminando y están caminando realmente muchísimo. Hablando de San Luis, tengo un diputado de la Unión Cívica Radical, José Ricardo, que es de San Luis, como bien decía yo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, Daniel. Bueno, gusto mío. A ver, para empezar un cachito, ¿cómo ves, después de los anuncios de la Presidenta, lo que está pasando? Si esta inflación que acaba de anunciar Kicillof del 1,8 es real, ¿los precios cuidados son cuidados, no son cuidados, existen, no existen? Mira, habría que preguntarle a los que viven de un plan social, los trabajadores precarizados, a ver si el 1,8 les resulta satisfactorio. Yo creo que es casi una provocación. Lo de precios cuidados es un colchón para una economía que se cae, no puede ser una medida. Su objetivo es loable, porque es tratar de que la gente acceda al menor precio pero no es a las cuestiones básicas, pero no es una cuestión que puede sostenerse en un país que tiene que funcionar normalmente, una economía que por su propio buen funcionamiento tiene que regular, digamos, el acceso a los bienes fundamentales, ¿no es cierto? Y en particular nosotros en Precios Cuidados hemos elevado un proyecto de ley, no está en las provincias, por ejemplo, está implementado acá en el Gran Buenos Aires, las provincias no saben qué es Precios Cuidados, y hemos elevado un proyecto de ley incluso de incorporar sectores muy vulnerables de la salud a la lista del precio cuidado. Un proyecto de ley para que celíacos, diabéticos e hipertensos, que es una gran porción, sí, y otros grupos vulnerables a criterio del Ministerio de Salud. Por decir, digamos, lo que ocurre cuando se improvisa legislativamente. Nosotros en estos últimos años hemos estado en una improvisación legislativa constante, el convenio con Irán, el blanqueo de los dólares,
y tantas otras medidas intempestivas, digamos, legislativas, que no pueden ir sino al fracaso, lamentablemente. Por eso que hacemos un gran énfasis en discutir, en parlamentar, en el sentido pleno de la palabra, ¿no es cierto? Porque el Parlamento es para construir nuevos consensos y no tratar proyectos, digamos, a libro cerrado. Lamentablemente, yo lamento que la Presidenta de la Nación, mientras estaba funcionando el Parlamento, estuviera en cadena nacional haciendo anuncios. Lo podría haber hecho el día antes, el día después, pero lamentablemente es una forma más de devaluar la independencia de poderes, porque también el país necesita estar atento a lo que el Parlamento hace. Ahora, perdóname, pero más allá de esto que la Presidenta hizo, que es darle la espalda al Congreso mientras ustedes sesionaban, sí, a hacer una cadena nacional, creo que más fue para lo que había pasado, sí, horas antes en la plaza, como contestándole, a ver, no voy a decir a los dirigentes gremiales, a los laburantes. Los laburantes están esperando que el impuesto a las ganancias se resuelva y tantas otras cosas. Ayer dimos un gesto de madurez, nosotros votando una ley para aliviar la carga sobre los combustibles líquidos, particularmente sobre el biodiesel. Es decir, tratamos de comprender que la política y la disputa electoral no la puede estar pagando ningún sector económico y mucho menos los trabajadores. Sin embargo, vos viste lo que pasó, terminó la sesión y Domínguez llamó a los diputados a retirarse. Es una imagen, la verdad que no de una democracia de la que nos merecemos, y además a veces con palabras, digamos, prácticamente echándolos para que se fueran y no dieran quórum. De manera que sí, entendemos la dimensión de la política, entendemos todos estos artilugios de la política, si estaba la movilización en Plaza de Mayo, pero el Parlamento es el Parlamento y yo creo que merece una consideración especial, sobre todo porque se estaban tratando problemas importantes para el país. Recién hablábamos de la inflación, de los precios cuidados, que como bien decís, se implementó para Capital, Gran Buenos Aires y alguna zona de la costa atlántica, o sea, para los turistas. Claro, que sí, me parece bien que llegue a esas ciudades, claro, a los habitantes permanentes, pero se hizo más por una cuestión, sí, insisto, de rédito político para que los visitantes de la costa atlántica tuvieran ese beneficio, claro, ¿no? Lo cual me parece un disparate, desde esa óptica, no desde el habitante permanente. Pero más allá de las diferencias ideológicas o políticas que puedas tener con la conducción en San Luis siempre es como que ha estado diferenciado, como una república aparte, por diferencias políticas, por enfrentamientos, y siempre manejó su propio índice. Hoy, el índice que maneja San Luis desde la óptica de la oposición, ¿es el real que vive San Luis? ¿Se diferencia mucho de lo que pasa con el INDEC de Buenos Aires? De la inflación. Sí, en general todos los índices que se miden en el país son más altos que los que midió el gobierno nacional durante 4 años. Y por lo tanto, medir mal un índice de inflación es estar metiéndole la mano en el bolsillo de la gente todos los días. Y acumulado 4 años, ahora estamos viendo las consecuencias. De manera que lo que se mide en San Luis seguramente tiene más que ver con la realidad del país que lo que ha expresado en estos años y en estos meses también el Ministerio de Economía. Bueno, San Luis tiene otras cosas, hay otras cosas que deseamos medir y que no se miden, no son tan mediáticas, tenemos nuestra propia, sí, una diferencia importante de cómo gestionar el Estado, es decir, cómo llevar a cabo la tarea de gobierno y cómo fortalecer las instituciones del Estado en San Luis, que vos sabés que estamos en un régimen hegemónico, democrático, por cierto, lo reconocemos, pero no deja de ser la hegemonía política más larga de la historia política reciente argentina. Son 5 veces gobernador un gobernador, su hermano le siguió, fueron casi 7 periodos seguidos, y eso por supuesto tiene un precio en la institucionalidad, hay una falta de independencia muy fuerte de los poderes, se necesita una reforma política. Vos sabés que nosotros tenemos en San Luis un Senado donde las minorías no están representadas. Hay un senador por departamento de la provincia y el 100% de los senadores pertenecen al partido gobernante. Creo que no hay otro ejemplo, ¿no? Ni que hablar de la ley de cupos y eso, la subrepresentación de género es grande. De manera que hay muchos capítulos para hablar de nuestro San Luis, que tiene cosas muy visibles, muy importantes, como la infraestructura de autopistas, de camino, y es valioso.
incluso la política de vivienda. Pero, por otro lado, hay una deuda social. Nosotros estamos también entre las provincias que tenemos los índices más bajos de salarios, docentes, de trabajadores de la salud, de la policía. No te olvides que el primer acuartelamiento policial reclamando salarios fue en San Luis durante las primarias del año pasado. Pasó casi inadvertido, ¿no? De manera que eso está en un capítulo que hay que resolver para el futuro, que tiene que acompañar el crecimiento en infraestructura de un Estado, que es lo social, ¿no? Más allá que el radicalismo quizás todavía no lo haya discutido, pero, a ver, ¿vos compartirías entonces el criterio del proyecto que presentó el Frente Renovador Sergio Massa, en este caso puntual? Ya lo presentaron en la provincia de Buenos Aires. Le aclaro a los colegas fundamentalmente y a muchos políticos que hablan de las leyes nacionales que no saben nada, porque en el caso de los intendentes, de las reelecciones de los intendentes, lo que hay que modificar no es la Constitución Nacional o sacar una ley nacional, hay que modificar algo que se llama Ley Orgánica de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Así que estudien un poco, muchachos, antes de hablar de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, más allá de eso, el proyecto es más ambicioso. ¿Ustedes acompañarían? Porque te tomo el caso de San Luis, por ejemplo. Sí, mira, la verdad que esto se inscribe en un capítulo mucho más importante de la institucionalidad argentina, lo de las intendencias. Y es el siguiente. Nosotros estamos en una provincia donde había reelección indefinida, hasta que fue insostenible y el propio gobierno resolvió esto poniendo límites a los mandatos, incluso el de las intendencias. O sea, fue el mismo, digamos, espacio de poder familiar hegemónico que, cuando vio que la cuerda se estiraba demasiado, se dio cuenta que había que aflojar y que ir a un sistema un poco más republicano. Pero esto le pasó un poco también porque en San Luis le ganaba muchas veces el radicalismo. Y eso le dolía. Eso le dolía, entonces, bueno. Es más, tuvo que hacer una ciudad nueva, Rodríguez Sá, porque tenía problemas. ¿O no? Si querés hablamos del capítulo de San Luis un día específicamente, que además, claro, lo que se ve por televisión normalmente es lo más resonante, pero todas estas deudas sociales, lo institucional, por ejemplo, nosotros estamos en una provincia donde los municipios tienen la más baja coparticipación de los municipios de la provincia, de la Argentina, 5,6% cuando el promedio nacional es 15%, de manera que están casi arrodillados a los designios del Poder Ejecutivo. Pero vamos a lo institucional. Para que nuestra Argentina realmente se afiance como un sistema verdaderamente republicano, es decir, no en las palabras, sino en los hechos, porque ser republicano, entre otras cosas, significa que existan límites al ejercicio del poder. Y una de las formas de los límites son los límites a los ejercicios de los mandatos, no solo de la Presidenta de la Nación, que fue tan resonante la discusión y que yo creo que está saldada, sino de todo el sistema institucional. Así vamos a poder construir una Argentina republicana en todas sus vertebraduras, en todas sus nervaduras. Por ejemplo, nosotros lo hemos dicho en la campaña, vamos a propiciar la alternancia en el ejercicio de los mandatos, también en el mandato legislativo, que vos sabés que los legisladores podríamos reelegirnos indefinidamente. En las conducciones de las organizaciones gremiales. Acá hay conducciones de organizaciones gremiales que tienen 30, 35 años. Eso es antirrepublicano per se. Ni que hablar de las asociaciones profesionales también. Por eso Duclos, del GEN, que está en UNEM, presentó un proyecto que lo vino a hablar acá muy interesante. Entonces las intendencias, las conducciones de las instituciones públicas en general, en toda su diversidad, tenemos que ir hacia un sistema, a un pacto de republicanismo. Yo creo que el pacto con la democracia ya lo hemos hecho. Tenemos una democracia que se está fortaleciendo. Tenemos que hacer además, sin desmedro de la democracia, un pacto republicano. Y un pacto republicano no es decir la democracia hay que dejarla de costado, sino al contrario, lograr la sanción de leyes que, tanto en el orden nacional como en los distritos, vayan a establecer el límite en el ejercicio de los mandatos, tanto de la representación política, legislativa, ejecutiva, de los intendentes, de los concejales y también de las instituciones intermedias. A mí me gustaría ver que los conductores de ciertos espacios institucionales dan un paso al costado y
y permiten una renovación. Además, eso es la esencia de la renovación política, ¿no? En 30, 40 segundos, ¿cómo está UNEN? ¿No se apuraron Bien. demasiado o tendrían que haber esperado un poco? ¿Y cómo No. está el radicalismo dentro del proceso de Mira, UNEN? vivimos nosotros una experiencia, es un pequeño orgullo, es un pequeño ejemplo, pero los ejemplos pequeños también sirven para explicar lo que puede pasar a gran escala. En San Luis nosotros constituimos UNEN en la elección del 2013. Todas las fuerzas políticas que hoy están en UNEN formalmente constituimos lo que fue el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué diferenció ese espacio de otros? Que hubo una amplia participación democrática en las elecciones. Se abrieron a internas. Yo tuve 4 o 5 contendientes y eso movilizó a la ciudadanía e hizo que el flujo electoral de ese frente, UNEN, en la primaria se sumara y se acrecentara en la elección general. Yo creo que era necesario dar una señal política a la ciudadanía que los partidos políticos somos capaces de aprender de los errores del pasado, pero constituir un espacio de contención, de afinidad política y de construcción de programas. Así que no creo que nos hayamos apresurado, porque de hecho esto ha sido bien recibido por la sociedad. Y me parece que además es bueno porque establece un equilibrio y no le da ninguna garantía a ninguno de los candidatos que andan, digamos, en búsqueda de ser presidente, ni al Frente Renovador, ni al Frente para la Victoria, la tranquilidad de haber ganado la elección. Y eso es muy bueno, me parece que eso enriquece nuestra democracia. Además, yo creo que es un problema que van a tener los otros espacios, que si no tienen unas buenas pasos, pueden realmente tener un problema de flujo electoral en la general que nos puede acompañar a quienes estamos dentro de UNEN, ¿no? José, gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo anda, Alberto? Hola, qué gusto. Un gusto. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. Me alegro verlo bien, bien? ¿eh? Bueno, ¿se puede hablar con este diputado? ¿Cómo no se va a poder hablar? No, porque, a ver, yo sé que usted es dialoguista, por eso le pregunto. Yo soy dialoguista por esencia. Porque es tan difícil en el por Congreso naturaleza. que dialoguen. Por naturaleza. ¿Cómo está viendo lo que está pasando en la Argentina? No quiero ser catastrofista, como se dice, apocalíptico, pero la verdad es que hay signos preocupantes. Sigue preocupando gravemente y ascendentemente la inseguridad, sigue preocupando igualmente en ascenso la inflación, a pesar de que hay presuntos índices de desaceleración, pero la verdad es que la gente sufre este flagelo que es la inflación y además con nubarrones a mediano plazo que esperemos que no se concreten, porque la verdad es que estamos todos en este barco. Claro, pero Alberto, perdón, pero ha bajado el consumo también. Por eso digo, pero eso tiene que ver con la lucha elemental que hay que hacer contra la inflación, que castiga doblemente. Castiga, por un lado, con el recorte del poder adquisitivo del salario, y castiga porque justamente ese recorte disminuye el consumo, es decir, que la gente se priva de más bienes. Y el primer damnificado de esta cuestión es el pobre. Esto tiene que quedar claro, porque algunos decían que un poquito de inflación, yo escuché alguna vez que un poquito de inflación es buena porque calienta la economía, aumenta el consumo. Bueno, aquí estamos pagando las consecuencias de esos desconceptos. Tenemos el problema de las inversiones. Un país que no promueve inversiones, evidentemente no genera el empleo genuino. El otro día la presidenta creó 7.500 cargos nuevos, de contratados los pasó a la grilla del Estado, sigue inflándose la plantilla estatal, pero la gente sabe que la plantilla estatal inflada no implica mejor servicio al pueblo. Por ahí escuché que una escuela salía a tocar el timbre de las casas para buscar a los alumnos, por qué no iban a la escuela. Eso es lo que tendrían que hacer todas las escuelas, sobre todo de los barrios más humildes, con más problemas sociales y económicos, porque no hay que esperar que estalle la cuestión, hay que ir a buscarlo, los hospitales y salas de atención primaria de salud tendrían que salir a vacunar. Los organismos de asistencia social de los municipios y de la provincia tendrían que ir a ver preventivamente dónde están
focalizadas los conflictos intrafamiliares, la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, para evitar que termine, por ejemplo, con violencia de género, qué sé yo, y estalle. Como tantas veces lo hemos visto, que los problemas, en vez de prevenirse, estallan, y muchos que ni siquiera sabemos, pero que están ahí y existen, y nadie los protege. Y tenemos el problema, digamos, de pasar esta transición, que es la Creo que el Frente Renovador está llevando bien, porque Massa tiene una repentización en el ejercicio de lo cotidiano de la política y en el pensamiento a mediano plazo muy claro, muy clarificador para los demás. Yo escuché, por ejemplo, vos, Daniel, decís que el Frente Renovador es peronista. El Frente Renovador es más que peronista, que esto me parece que hay que destacarlo, enfatizarlo, subrayarlo, ponerle toda la proyección. Sí, pero no lo diga tan así porque se le van a enojar Meoni, Echeverri, algunos que vienen del radicalismo. Y justamente por eso no es justamente, porque los incluye a Meoni, a Echeverri, a Sí, Pose. pero a Mario no lo veo cantando la marcha peronista. Pero es que no hay que cantar la marcha peronista para hacer el cambio de ciclo que tiene la Argentina. La marcha peronista es íntimamente una felicidad para quienes pertenecen al ancho campo del peronismo, pero la otra pertenencia es el ancho campo argentino, que está reclamando una solución para todos y que este rumbo del país se encuentre para todos. Y cuando yo digo para todos, no es que estamos hablando de una totalización, sino que en algunos temas tenemos que tener un proyecto de vida común en Argentina. Tenemos que ponernos de acuerdo que queremos calidad educativa, que queremos fomentar las inversiones. Mirá, Daniel, cuando Kicillof, el otro día, adelante de Bachelet, de la presidenta chilena, porque una periodista hizo una pregunta sobre los conflictos artificiales que sufre LAN, la línea de origen chileno, operando en el aeroparque, hizo una pregunta, que es una pregunta natural del periodismo, vos que sos periodista. Yo hubiese preguntado no lo le mismo. puede gritar anti-Argentina, porque eso está denunciando que no se entiende qué es ser argentino y qué es ser anti-argentino. Ser argentino es favorecer la competencia, es favorecer las inversiones. Si hay 2 compañías aéreas, o 3 o 4, mejor servicio para el pasajero. Está bien que haya una línea de bandera, está bien que el Estado, como tiene una línea estatal, priorice que todos los funcionarios que viajen en la aerolínea argentina, pero eso no quiere decir que haya que hacerle la vida imposible a una compañía que no es del Estado, porque esa es una desconcepción que hay en un mundo moderno donde la iniciativa privada se asocia al poder público y juntos llevan adelante un proyecto de economía de prosperidad. Correcto. Ahora, ¿le preocupa, le voy a hacer las 2 o 3 preguntas finales, ¿le preocupa lo que vaya a pasar durante la euforia del Mundial? Porque hoy los argentinos estamos todos muy metidos con lo que va a pasar en el Mundial. Al menos un sector importante de la sociedad y hay un importante sector de la política que desea que el Mundial empiece mañana. Pero ¿le preocupa que durante ese mes de junio y ese mediado de julio, cuando empecemos a recibir las facturas de luz, gas, etcétera, 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 es como una anestesia que va a tener la gente mirando los partidos de fútbol? No, yo creo en la madurez del pueblo. El pueblo nuestro, en serio, que ha madurado. Los mismos sinsabores y sufrimientos que tenemos lo han hecho madurar. El pueblo no se anestesia. El pueblo tiene la felicidad circunstancial, pero también sabe la realidad de inseguridad, inflación, desempleo creciente, nubarrones económicos, violencia social real, que no es una frase de los diarios ni de la iglesia, es una realidad triste, lamentable, sabe todo eso. Yo estoy contento con el Mundial, ahora un poquito más, porque se incorporó un jugador de mi equipo. ¿Quién? Como Mercado. Ah, bueno.
Y no me llevaron a Pérez García, hay bronca. Y tendría que haber ido Pérez García el también. mejor 10 del campeonato. Por ¿no? eso. Pero eso me da un poquito más de aire en el Por ahí anda mundial. un gallinazo contento, por ahí atrás. ¿No? La última. Hablábamos recién, lo hablé también con el diputado de la Unión Cívica Radical de San Luis, con relación a UNEN. Insisto, desde mi óptica... Habló muy bien el pero diputado en la parte institucional, exacto, yo comparto completamente. Pero, a ver, yo insisto con esto. A mí me parece que tener adentro a Carrió es un problema para el futuro, por eso, si yo hubiese sido dirigente de UNEN, lo hubiese largado en diciembre. Cosa que en verano armábamos, cuando nos queríamos descuidar, estábamos en las PASO, porque con la Carrió tanto tiempo adentro puede pasar cualquier cosa, pero que lo resuelvan ellos. Pero hablábamos del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa. ¿Cómo lo ve hoy al Frente Renovador y cómo lo ve a Massa? No, yo a Massa, vuelvo a repetir, lo veo con un dinamismo y con una fuerza verdaderamente inimaginable hace unos meses, salvo para los que lo conocían muchísimo más profundamente. Desde ya, yo tenía un conocimiento ahora mucho más abarcativo y hondo, y me doy cuenta claramente de que estamos, todo lo contrario a lo que dice alguno, estamos frente a un hombre que es más que un pichón de estadista. Por eso yo alguna vez he dicho que Massa en realidad podría ser el Frondizi del siglo XXI, en tanto y cuanto la idea de que Frondizi vino con una idea nueva de desarrollo, cambio de ciclo en aquel momento, una Argentina que estaba oxidada, con ideas que había además un enfrentamiento terrible, entonces él planteó integración, desarrollo, y ahora pasa lo mismo, desarrollo con justicia vendría a ser, y es el siglo XXI. Y estamos hablando con Sergio de otra cosa que me parece muy importante, que es convocar a acuerdos de Estado, incluso hasta con un simbolismo. Yo sueño que el presidente Massa en diciembre, antes de asumir, convoque al acuerdo de San Nicolás siglo XXI, y lo convoque a UNEN, lo convoque a Macri, lo convoque a Scioli, a todos, y que todos realmente en serio le demos inicio a un cambio de ciclo que significa esto lo que está esperando, creo, anhelando el país. Un gusto como siempre, Alberto, gracias. muchas gracias. Otro día lo voy a invitar porque quiero hablar un poco en profundidad del tema de Malvinas y de lo que hablábamos también con el diputado hace un rato, lo que pasó con ese famoso acuerdo que Estoy usted en el había... observatorio de Malvinas yo ahora. Que usted había puesto el grito en el cielo cuando se votó esa barbaridad que votaron. Pero lo vamos a hablar pronto. En 7 días estamos aquí en A24, gracias.